Hola, muy buenas tardes para todos en Latinoamérica, muy buenas noches a todos aquí en España o el continente europeo en general, las personas que nos acompañan desde Portugal, Italia. Bienvenidos a una sesión más de nuestro diplomado de diagnóstico por imagen avanzada en tomografía computarizada y resonancia magnética. Estamos en el segundo módulo de resonancia magnética, hablando precisamente de craneoencéfalo. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Sergio Ródenas hablando sobre neoplasias del cerebro y su diagnóstico por resonancia magnética. El doctor Sergio Ródenas es licenciado por la Facultad Veterinaria de Cáceres. Tras pasar 2 años en el Departamento de Neurología de Massons Alford como visitante y donde realizó el trabajo de suficiencia investigadora sobre tumores de la médula espinal, trabajó 3 años más en clínica privada en Francia. Durante este periodo realizó diversas estancias en universidades americanas y centros de referencia europeos en los servicios de neurología y neurocirugía, como en la Universidad de California, Davis, Pennsylvania, Wells, el Animal Health Trust, entre otros. Tras este periodo comenzó la residencia del Colegio Europeo de Neurología en la Universidad Autónoma de Barcelona y superó el examen en el 2009, convirtiéndose así en un diplomado del Colegio Europeo de Neurología. Tras pasar el examen, trabaja en un centro de referencia en Inglaterra, seguido por un año como instructor clínico en neurología y neurocirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Montreal, en Canadá. Tras Canadá, Sergio se convirtió en el responsable de neurología y neurocirugía de 2 centros de referencia en Inglaterra durante 2 años y actualmente trabaja como responsable del servicio en el Hospital Anicura Valencia Sur. Él es autor de numerosas publicaciones internacionales y nacionales y ha impartido cursos y ponencias a nivel nacional e internacional relacionadas con neurología y neurocirugía veterinaria. Para los que bueno, esta sesión que tenía que ser en vivo desafortunadamente no lo pudo ser por una situación personal del doctor que tuvo que hacer un viaje de urgencia y nos envió su conferencia grabada. Por ello, los que tengan preguntas sobre esta conferencia las pueden enviar a betcan.specialist@gmail.com o compartirla a través del WhatsApp en el grupo del diplomado o directamente hacérmela llegar para yo hacérsela llegar al doctor Sergio Ródenas. No siendo más, le doy la bienvenida al doctor Sergio. Doctor Sergio, muy buenas noches y bienvenido. Hola, me llamo Sergio Ródenas, soy especialista europeo en neurología veterinaria y vamos a dar una charla, 1 hora, sobre diagnóstico por imagen, principalmente centrado en resonancia magnética en animales con neoplasias cerebrales o de encéfalo. Si ves que por ahora va bien. Es precioso. Este es un buen circling, ¿eh? Es constante. Lo coges bien de cerca eso, ¿no? Quiere decir que no. Adelante. Vale, paras. Vamos a ver un ejemplo para comenzar de cuán importante es obtener un diagnóstico definitivo finalmente por histopatología. A pesar de que el diagnóstico por imagen ha avanzado mucho,
en muchos casos, a veces al final el diagnóstico definitivo es la histopatología. Aquí podemos ver un vídeo de un animalito de 5 años con marcha en círculos, déficits propioceptivos, es decir, una lesión en prosencéfalo. Aquí vamos a ver las imágenes de resonancia magnética nuclear en este animal. Podemos ver las imágenes en secuencias potenciadas en T2 transversal, sagital y dorsal, donde vemos lesiones multifocales en ambos hemisferios, mayor afectación en el hemisferio cerebral derecho, pero también en tronco de encéfalo. Aquí vemos más secuencias potenciadas en T1 y tras la inyección de contraste, así como secuencias en FLAIR. En base a la edad del animal y en base a las lesiones de resonancia, el primer diagnóstico diferencial sería una meningoencefalitis de origen desconocido. Se hizo una punción de líquido cefalorraquídeo, la cual dio una pleocitosis mixta mononuclear. Este perrito, finalmente, con todo el tratamiento de quimioterapia, corticosteroides, no mejoró y se optó por la eutanasia humanitaria del animal. Podemos ver imágenes de la necropsia en la parte superior e inferior. Veremos áreas de malacia, linfocitos neoplásicos dentro de los vasos. El diagnóstico final fue un linfoma intravascular. Hay que darse cuenta que en base a la resonancia, el primer diagnóstico diferencial era el de una meningoencefalitis de origen desconocido, lo cual conlleva un pronóstico totalmente diferente a un linfoma intravascular. Es decir, que la imagen por resonancia, como veremos en esta charla, es muy útil y nos puede dar un diagnóstico casi definitivo de todos los tumores, pero el diagnóstico histopatológico finalmente es el diagnóstico definitivo. Los principales objetivos a la hora del diagnóstico de imagen en neoplasias de encéfalo sería, en primer lugar, es un diagnóstico de neoplasia in vivo no invasivo. Como dijimos antes, al final el examen histopatológico es el que nos da un diagnóstico definitivo. En primer lugar, determinar si es un tumor u otra lesión. Hay lesiones que pueden mimetizar tumores y viceversa. E intentar determinar el tipo histológico del tumor vía exámenes de imagen avanzada e intentar determinar el grado de malignidad. Dentro de los exámenes de imagen a elegir en neoplasias de encéfalo, la radiografía convencional en general no se usa. Tendremos la tomografía axial computerizada y la resonancia magnética nuclear. Esta última sería la técnica de elección en el diagnóstico de patologías en encéfalo y en general en el sistema nervioso central. Hablaremos de resonancia magnética nuclear convencional, así como otro tipo de secuencias un poco más avanzadas, como las imágenes potenciadas en difusión, la resonancia por perfusión, y hay otras técnicas como espectroscopía, tractografía o resonancia magnética funcional, que aún su uso es muy limitado en medicina veterinaria, pero estamos avanzando con estos procedimientos. Hablaremos brevemente de la tomografía axial computerizada. Normalmente es una técnica que se usa cuando no hay una resonancia al alcance, aunque tiene menor sensibilidad que la resonancia para ver el parénquima nervioso, es decir, es más difícil captar mínimas lesiones, leves hemorragias, etc. Sin embargo, tiene una muy buena sensibilidad para cambios óseos. Podemos ver en la imagen de abajo una tomografía tras contraste donde hay una masa intraaxial que corresponde a un glioma con desviación de la línea media, y en la imagen superior de la derecha veremos una masa extraaxial en el área olfatorio derecha, que el diagnóstico final fue un meningioma. Dos ejemplos más de neoplasias de encéfalo en imagen por TAC. Podemos ver en la imagen de arriba superior una masa extraaxial que capta contraste de forma fuerte y homogénea correspondiente con un meningioma frontal, y en la imagen inferior veremos una masa interventricular que sale del ventrículo lateral o foramen interventricular consistente con un papiloma de plexos corrídeos.
En esta diapositiva podemos ver una imagen de un animal con un osteosarcoma multilobular. Podemos ver el TAC en la parte, en las imágenes sagitales, en reconstrucción en la parte superior, e imágenes transversas en la parte inferior. Podemos ver dos masas, una en el paladar, ventral al paladar, y la otra suboccipital, en el área suboccipital invadiendo el cerebelo. Son masas muy calcificadas. Se obtuvo biopsia de la masa del paladar, en la cual se determinó que era un osteosarcoma multilobular. En estos casos el TAC es de mucha ayuda. Además de la resonancia, el TAC puede ser de mucha ayuda debido al componente óseo, y el TAC tiene más sensibilidad ósea que la resonancia. Aquí podemos ver un estudio, un consenso de las recomendaciones a seguir estandarizadas del uso de resonancia, de los protocolos de resonancia magnética para la evaluación de tumores cerebrales en perros. Veremos seguidamente las secuencias que se recomiendan según este consenso. De esta manera, las secuencias que se recomiendan para la evaluación de neoplasias en encéfalo serían secuencias potenciadas en T1 pre y postcontraste 3 vistas si es posible, secuencias potenciadas en T2 espineco 3 vistas, secuencias potenciadas en FLAIR imagen transversa, secuencia en gradiente eco T2E transversa, sería para detectar principalmente hemorragias, secuencias en difusión y, si es posible, una tractografía. Se recomienda un aparato o una resonancia de un Tesla y medio o de alto campo superior. Inferiores también es posible si el software es capaz de hacer estas imágenes, a pesar de que los tiempos de scan serían más largos. Aquí podemos ver una tabla de este estudio, de este consenso, donde aconsejan los tiempos de repetición, etcétera, en las diferentes secuencias a utilizar. Diferentes tiempos de secuencias recomendados según este estudio. Aquí podemos observar un animal, la resonancia de un animal, de un perro con una neoplasia intraaxial, las diferentes secuencias recomendadas. Las secuencias transversas, podemos ver en la parte superior una imagen en secuencia T2 en plano transverso con una masa intraaxial muy heterogénea, zonas hipointensas que sugieren hemorragia, una imagen en T1 en el centro y una imagen en T1 post-contraste en la derecha, donde se observa una leve captación de contraste, una secuencia en FLAIR inferior y una secuencia en gradiente eco T2, donde se ve una zona muy hipointensa consistente con un foco hemorrágico dentro de la neoplasia, así como una secuencia en difusión. Y aquí podemos ver también las recomendaciones de este consenso a la hora de hacer imagen tras realizar cirugía en tumores cerebrales. Así, con sistemas de resonancia de menos de 3 Tesla, se recomendaría, después de operar, una resonancia 72 horas y luego 6 semanas y cada 3 meses. Con una de 3 Tesla se recomendaría menos de 24 horas, 6 semanas y 3 meses. En medicina veterinaria se han hecho diversos estudios de resonancia magnética, comparando luego con histopatología, post-mortem o tras cirugía. Aquí podemos ver 2 estudios de los primeros que se hicieron, en los cuales, en la mayoría de los casos, en base a los signos de resonancia, se pudo predecir el tipo de tumor. Sin embargo, en algunos, debido a que hay muchos tumores que se parecen entre sí, no fue posible, y la conclusión final fue que el diagnóstico definitivo, es por histopatología. Este es un estudio que hicimos hace años de resonancia magnética en 40 perros, en todos teníamos histopatología, sea por cirugía o post-mortem. En este estudio, gracias a la resonancia, permitimos detectar el tipo de tumor en un 90% de casos. En los 4 casos que no se pudo predecir fueron 3 gliomas y un sarcoma meningio, que los confundimos por otra lesión.
Los gliomas, al igual que en medicina humana, pueden mimetizar otras lesiones muy fácil y son en algunas ocasiones de muy difícil diagnóstico. Además, en este estudio hicimos la correlación histopatológica de hallazgos de necrosis, quistes, calcinosis, etc. Aquí les voy a mostrar un caso clínico de uno de los casos de este estudio que habíamos dicho previamente. Podemos ver, es un animal, un boxer de 6 años, en el cual se diagnosticó un accidente cerebrovascular. Un animal con crisis epileptiformes. Podemos ver en la resonancia imágenes dorsales en T2, en T1 y en T1 post-contraste. Podemos ver una lesión heterogénea, hipointensa en T2 e hiperintensa con prácticamente sin captación o realce de contraste en T1, lo cual indicaba hemorragia. El diagnóstico presuntivo fue una lesión hemorrágica cortical o subcortical. Aquí tenemos la resonancia de control en este mismo animal tras 6 semanas. Podemos ver imágenes en la izquierda T2, en el centro T1 y en la derecha imágenes en gradiente eco. Podemos ver cómo se comporta la lesión tras 6 semanas, siendo hiperintensa en T2, muy hiperintensa, lo cual indica fluido o líquido de necrosis, probablemente fue la sospecha, hipointensa en T1 e hipointensa en T2, lo cual implica hemorragia. Lo que se sospechó fue una cavidad porencefálica o una lesión residual con restos de hemosiderina. Y aquí podemos ver en el mismo animal una resonancia de control 5 meses después, donde veremos la lesión iso a hiper ligeramente hiperintensa en T2 y en T1 vemos que no hay captación de contraste y es ligeramente hipointensa. Se consideró que era una lesión residual a un infarto hemorrágico. En este mismo animal, tras una grabación de signos clínicos, al final se decidió la eutanasia humanitaria y los propietarios nos cedieron la necropsia. Podemos ver que al final esta lesión de sospecha de lesión de infarto hemorrágico era un glioma hemorrágico, lo cual, como hemos dicho antes, los gliomas pueden mimetizar muchísimas lesiones. Es muy importante saber diferenciar en resonancia, lo que pasa que al final, como dijimos, el diagnóstico histopatológico es lo que nos da el diagnóstico definitivo. Aquí podemos ver otro caso clínico en un animal con signos neurológicos progresivos. Podemos ver la imagen dorsal en T2 a la izquierda, la imagen dorsal en T1 en el centro y la imagen transversa en T2 a la derecha. Como podemos observar principalmente en las imágenes en T2, hay una hiperintensidad bilateral simétrica difusa de toda la sustancia blanca. El primer diagnóstico diferencial fue una leucoencefalopatía de origen indeterminado. En esta diapositiva podemos ver los cortes histopatológicos tras la eutanasia humanitaria por agravación de signos del encéfalo de este animal que habíamos visto con una sospecha de leucoencefalopatía de origen determinado. Finalmente, el resultado fue una tumoración glial llamada gliomatosis cerebri. Como hemos dicho previamente, los gliomas o gliomatosis pueden mimetizar otras lesiones. Es importante recalcar que al final en muchos de estos casos hay que tener cuidado y el diagnóstico definitivo lo da la histopatología. Aquí os dejo un estudio que no lo vamos a comentar entero, pero podemos ver signos en resonancia en 14 perros con gliomatosis cerebri. Este tipo de neoplasias son neoplasias muy poco definidas y heterogéneas. Como podemos ver en estos 14 perros, normalmente eran lesiones intraaxiales afectando ambos hemisferios y afectando tanto sustancia blanca como sustancia gris. Las estructuras más afectadas fueron el tálamo, el núcleos caudados, adherencia intertalámica, hipotálamo, comisura callosa, el hipocampo e incluso la placa cuadrigeminal. Aquí podemos ver un interesante estudio en perros en el cual estos animales tenían granulomas, los cuales mimetizaban gliomas en imágenes por resonancia. La conclusión principal de este estudio fue que las características en resonancia que nos pueden ayudar a pensar que es más un granuloma que un glioma sería el contacto con la dura, normalmente es menos frecuente en gliomas, hipointensidades en T2,
y contraste meningio. Dentro de la clasificación de tumores intracraneales primarios en el perro, aquí podemos ver cuáles son los más frecuentes. El más frecuente en el perro serían los meningiomas, que cuentan con un 45% de todos los tumores primarios en encéfalo, seguidos de gliomas, principalmente astrocitomas y oligodendrogliomas. El tercer tipo más común serían los tumores de plexo coroideo. Aquí podemos ver las principales características en resonancia magnética de meningiomas en animales, en perros. Normalmente son tumores bien delimitados, de base ancha. Estos tumores, como vienen de las meninges, van a ser extraaxiales o extraparenquimatosos, aunque hay que tener cuidado porque a veces pueden parecer intraaxiales. Por regla general, van a captar contraste al ser extraaxiales de forma moderada o muy fuerte y homogénea. Y hay que tener cuidado porque pueden presentar zonas quísticas hasta en un 25% de los casos. Otra imagen muy sugerente de glioma sería la captación de contraste de la dura madre adyacente a la masa, que se le llama cola dural. En la imagen de la derecha veremos una secuencia en T1 precontraste, donde podemos ver una masa, una lesión con efecto masa que colapsa el ventrículo lateral, y en la imagen inferior podemos ver, tras la administración de contraste, cómo parece una lesión extraaxial con base ancha y captación de contraste fuerte, homogénea, muy sugestiva de un meningioma. Aquí podemos observar otro meningioma en la base del encéfalo, en la zona del quiasma óptico, cómo presenta una base ancha y una captación de contraste muy homogénea y moderada o fuerte. En la imagen inferior podemos ver, las imágenes macroscópicas del meningioma en este animal. Más imágenes de meningiomas. En la parte superior podemos ver un meningioma en la base del encéfalo frontal, pero podemos observar que hay zonas hipointensas en las imágenes en T1 postcontraste, lo cual sugiere la presencia de quistes. En la imagen inferior veremos un meningioma también muy clásico, una imagen extraaxial en la base del tronco del encéfalo con captación fuerte y muy homogénea. Aquí podemos ver también imágenes de meningiomas en otra localización, en el cerebelo. En la parte superior vemos imágenes sagitales y transversas en T1 postcontraste, donde podemos ver una lesión que capta contraste de forma fuerte y muy homogénea, extraaxial a nivel del cerebelo. El resultado fue un meningioma cerebelar, así como la parte inferior, donde podemos ver la imagen macroscópica de un tumor extraaxial que es el cerebelo, así como la imagen en resonancia magnética en secuencias postcontraste. Los sarcomas histiocíticos en el sistema nervioso central y particularmente en el encéfalo son neoplasias que en la mayoría de casos pueden ser extraaxiales y mimetizan meningiomas. Aquí podemos ver en la imagen inferior un sarcoma histiocítico en un perro. Fíjense cómo capta contraste de forma fuerte, homogénea, extraaxial. El diagnóstico en resonancia principal sería un meningioma, pero hay que tener en cuenta que estos tumores mimetizan mucho los meningiomas. Luego, en cualquier caso, cuando tengamos sospecha de meningioma, dado que en estos tumores, en estos sarcomas histiocíticos, en muchos casos se pueden ver pilocitosis con células tumorales, se aconsejaría una punción de líquido cefalorraquídeo, debido a que se parecen mucho en resonancia y pueden mimetizar meningiomas. Los gliomas en la especie canina son los segundos tumores más frecuentes después de los meningiomas. Su comportamiento en resonancia magnética, como hemos dicho antes, puede mimetizar muchas otras lesiones, pero por regla general estas serían las características más típicas. Serán lesiones intraaxiales o intraparenquimatosas, generalmente con márgenes irregulares. Tras la captación de contraste puede ser no uniforme leve o a captación de contraste muy marcado. A veces incluso también pueden no tomar contraste. A menudo puede haber hemorragias y zonas de necrosis. Y generalmente la captación de contraste, a más captación de contraste
zonas de necrosis, edema, hemorragias suelen estar relacionadas con malignidad. Aquí podemos ver también, un estudio muy interesante de imagen por resonancia magnética en astrocitomas y oligodendrogliomas, dos tipos de gliomas, los más frecuentes en perros. Finalmente, las conclusiones principales de este estudio fue que no hay características en resonancia fiables que permitan distinguir entre los dos tipos de tumores y, sobre todo, como habíamos dicho previamente, la toma de contraste suele estar asociada con grados 3 y 4, es decir, grados de más malignidad. En la imagen inferior podemos ver la imagen de la derecha, una imagen en T2 con una lesión intraxial hiperintensa, que en la del centro es la misma imagen, el mismo perro. Tras la administración de contraste, cómo se produce una captación difusa y muy irregular, característica de gliomas. Y en la imagen de la derecha tenemos una lesión muy hipointensa sin captación de contraste en un glioma del lóbulo piriforme. Aquí podemos ver también en la parte superior un estudio de gliomas caninos y la relación, sobre todo, entre resonancia magnética con la histología, el tipo de tumor y el grado de malignidad. Las principales conclusiones de este estudio fue que cuando estos tumores tenían una ligera o captaban muy poco contraste, había ausencia de estructuras quísticas y las regiones fueron otras, que el tálamo estuvo más asociado con gliomas de grado 2. Otra de las conclusiones fueron que los astrocitomas presentaban mayor edema que los oligodendrogliomas. Y en la parte inferior, otro estudio con un número limitado de perros en lo que se llama canine butterfly glioblastomas, es decir, glioblastomas con forma de mariposa, una revisión en perros muy curiosa en 3 casos en los cuales se presentaban áreas simétricas o asimétricas intraaxiales con las formas como la forma de una mariposa y fueron compatibles todas con glioblastomas. Vamos a ver los diferentes tipos de gliomas en resonancia. En todos estos casos que os voy a poner hay histopatología, es decir, tenemos la confirmación histopatológica. Aquí podemos ver un clásico oligodendroglioma en las imágenes superiores T1 y T2, donde vemos pues una lesión intraaxial mal definida, hiperintensa en T2 hipointensa en T1. Y podemos ver las imágenes tras la captación, tras la inyección de producto de contraste, y donde podemos observar principalmente una zona hipointensa, como si fuera una zona quística o necrótica, con una captación muy irregular y en forma de anillo, muy clásico de este tipo de tumores. El diagnóstico diferencial principal sería un tumor metastático o un absceso. Aquí podemos ver otro oligodendroglioma en el área frontotemporal. Podemos ver una lesión intraaxial hipointensa en T1 en la parte superior y hiperintensa en T2, que contacta prácticamente con la superficie del hemisferio y como en la parte inferior capta contraste de forma muy irregular y heterogénea. Y podemos ver también la imagen en macroscopía del cerebro de este mismo animal. Aquí podemos observar también imágenes por resonancia en un perro con un astrocitoma. Fíjese la imagen en T1 tras la administración de contraste, donde se ve una lesión intraaxial hipointensa sin captación del contraste prácticamente, y la imagen macroscópica y microscópica de este tumor. Fíjese una masa intraaxial mal delimitada. El diagnóstico final fue un astrocitoma. Aquí os enseño un caso de un glioblastoma multiforme, digamos el grado más maligno en gliomas. Podemos ver las imágenes arriba sagital en T2, donde vemos una masa intraaxial con una prácticamente herniación ya del cerebelo, incluso siringomielia asociada. En la parte superior también de la derecha veremos la imagen transversa, donde vemos una masa intraaxial muy mal definida en el tronco del encéfalo. Podemos ver la imagen inferior
de esta masa tras la administración de producto de contraste que capta contraste de una manera relativamente fuerte, lo cual normalmente es un índice de más malignidad. Y en la imagen de la derecha veremos las imágenes en gradiente eco con focos hipointensos, lo cual indica hemorragia, otro criterio de malignidad. Y aquí podemos ver, bueno, en este mismo animal las imágenes histopatológicas donde se ve, bueno, pues una población glial y sobre todo con las características histopatológicas. Aquí no vamos a entrar mucho de células en empalizada típicas de un glioblastoma multiforme. Los tumores de plexo coroideo es el tercer tipo más frecuente de tumor en la especie canina después de los meningiomas y de los gliomas. Aquí os dejo un estudio, no lo vamos a comentar entero, de general de tumores de plexos coroideos en 56 perros, en los cuales, bueno, las características en resonancia permitieron en muchos casos diferenciar entre carcinomas o adenomas, así como una cosa importante también, normalmente en estos animales habría que tomar líquido cefalorraquídeo, ya que en 7 casos se vieron células de tumorales en el líquido cefalorraquídeo, lo cual nos permite incluso dar ya un diagnóstico casi presuntivo o casi definitivo de que es un tumor de plexo coroideo. Aquí podemos ver dos imágenes de perros diferentes con tumores de plexo coroideo. En la imagen superior veremos un tumor de plexo coroideo, una masa extraaxial con captación de contraste que proviene de los ventrículos laterales, con una captación fuerte de contraste, lo cual, bueno, es muy sugerente de un tumor de plexos coroideos. Y en la imagen inferior podemos ver un tumor de plexos coroideos en el tronco del encéfalo. En esta localización es muy importante hacer un diagnóstico diferencial de meningioma. Muchas veces mimetizan meningiomas o al revés, meningiomas mimetizan tumores de plexos coroideos porque es una zona donde se dan los dos tumores con mucha frecuencia y eso es muy importante sobre todo a la hora de definir una cirugía porque, bueno, un tumor de plexo coroideo a la hora de hacer cirugía es mucho más delicado que un meningioma. Vamos a hablar brevemente también de tumores secundarios. Los tumores secundarios en el encéfalo pueden ser tumores metastáticos o tumores extraneurales con extensión local. Los más frecuentes normalmente en animales en un estudio fueron el hemangiosarcoma en un 29%, seguido de tumores pituitarios. Aquí podemos ver también dos ejemplos, son imágenes T1 post-contraste de diferentes animales con tumores pituitarios. En la imagen de la izquierda tenemos un carcinoma de hipófisis, con el resultado histopatológico fue carcinoma, pero podemos ver, bueno, una masa en la silla turca extraaxial con captación de contraste fuerte y homogénea. Y en la imagen de la derecha un macroadenoma de hipófisis. Lo mismo podemos ver pues una masa extraaxial con una captación a nivel de la silla turca, con una captación fuerte y homogénea de contraste. Generalmente estos tumores, sobre todo los macroadenomas de hipófisis, son bastante fáciles de diagnosticar, es decir, tienen una imagen muy clásica y la localización es muy clásica. Los tumores nasales son también tumores relativamente frecuentes y por regla general hacen extensión hacia el encéfalo tras destruir la lámina cribiforme. Podemos ver diferentes imágenes de resonancia en diferentes tumores. La imagen superior de la izquierda es una imagen T2 dorsal en un animal con un sarcoma nasal y podemos ver una zona hiperintensa que en una zona quística. En la imagen inferior de la izquierda veremos un caso también muy curioso, un animal con un tumor nasal resultó ser un carcinoma nasal, pero además tenía otra lesión intraaxial que resultó ser un astrocitoma. En algunos animales podemos ver, no es frecuente, pero podemos tener dos tipos de tumores diferentes. Y en la imagen de la derecha un clásico carcinoma nasal, podemos ver en la imagen superior, imagen T2, donde tenemos la masa nasal con extensión hacia el área frontal del tumor y en la imagen inferior podemos ver la imagen transversa en T2 donde podemos ver la extensión del tumor hacia el área frontal.
Aquí podemos ver otra imagen de un tumor nasal, de un carcinoma nasal. Podemos ver la imagen superior izquierda, una imagen en T2 con una masa muy heterogénea, la cavidad nasal que se extiende hacia el encéfalo, y además podemos ver cómo la presión provoca una hernia caudotentorial y una hernia del cerebelo a través del agujero magno, debido al aumento de la presión intracraneal. Podemos ver también en la imagen de la derecha la imagen axial con la extensión hacia el área frontal y temporal, y en la imagen inferior de la izquierda veremos una imagen T1 post-contraste y cómo capta contraste de forma heterogénea y de forma fuerte al ser una neoplasia extraaxial. Y bueno, aquí vemos más imágenes de ejemplos de tumores secundarios en la especie canina, menos frecuentes que los dos anteriores. Podemos ver en la imagen de la izquierda un osteosarcoma multilobular. Normalmente estos se diagnostican también por TAC debido a que afecta al hueso, pero podemos ver cómo en la resonancia se aprecia muy bien una masa extraaxial que invade el cerebro de forma masiva. En la imagen de la derecha podemos ver una neoplasia del nervio trigémino. Podemos ver la neoplasia a nivel del nervio trigémino y cómo se empieza a extender hacia el tronco del encéfalo. Aquí tenemos otro ejemplo de neoplasia secundaria o metastática de un hemangiosarcoma. Bueno, vemos la imagen de ecografía de un hemangiosarcoma esplénico, y en las imágenes podemos ver, en las imágenes de la derecha son imágenes en gradiente eco, que son las más sensibles para detectar hemorragia, y vemos como hay múltiples focos de lesiones hemorrágicas que al final, bueno, fue una metástasis por hemangiosarcoma. Otro tipo de lesión secundaria o metastática pueden ser metástasis de carcinomas pulmonares. Es muy importante en cualquier animal, y sobre todo mayor de 6 a 7 años, antes de hacer una resonancia magnética cuando tengamos signos intracraneales, realizar un bilán, evidentemente una bioquímica y analítica completa, así como radiografías de tórax. Aquí podemos ver en la imagen superior imágenes en T2 de una lesión muy heterogénea, difusa, con efecto masa, y podemos ver la imagen inferior en la lesión macroscópica y microscópica, que se trató de una metástasis de un carcinoma pulmonar. Y otro tipo de tumor relativamente frecuente sería el linfoma. Este sería el caso que hemos visto en las primeras diapositivas, que mimetizaba en principio una lesión de meningoencefalitis. Y bueno, los linfomas se comportan de muchas maneras, pueden mimetizar muchas lesiones, y sobre todo con las lesiones más frecuentemente o que mimetizan más frecuentemente serían lesiones inflamatorias, lesiones multifocales, como podemos ver en varias áreas, con captación a veces fuerte o a veces muy leve de contraste. Y bueno, aquí podemos ver la imagen que vimos previamente, la imagen histopatológica, de que se trataba de un linfoma. Vamos a hablar brevemente también de neoplasias en encéfalo en la especie felina o en los gatos. Aquí tenemos un estudio muy interesante en 46 gatos con resonancia magnética con tumores intracraneales. Los tumores más frecuentes fueron los meningiomas, 33 de 46, y las características más importantes, bueno, fueron, al igual que en perro, captación fuerte de contraste, edema peritumoral y evidentemente una localización extraaxial. Los gliomas contaron 4 sobre 46 con una localización intraaxial, y bueno, las conclusiones principales fueron que la resonancia permitió la detención del tumor en 45 sobre 46 casos, lo cual es un 98%, un muy buen número, pero el tipo de tumor histológico, es decir, el tipo de tumor concreto, solo en un 82%. Aquí podemos ver la resonancia magnética de un gato con un meningioma. Veremos en las imágenes de la izquierda son imágenes sagitales. En la imagen sagital superior en T2 podemos observar la masa y sobre todo un aumento de la presión intracraneal con una herniación del cerebelo a través del agujero magno. En la imagen inferior vamos a observar también, debido a este aumento de la presión intracraneal, un aumento de líquido en la médula espinal, consistente con una siringomielia secundario al probable aumento de la presión intracraneal. Y en las imágenes de la derecha, principalmente en la imagen inferior de la derecha, tras la captación de contraste, veremos
muy parecida en perros. Normalmente son tumores de base ancha con una captación de contraste fuerte y muy homogénea, incluso algo de cola dural. Normalmente el diagnóstico diferencial principal en un gato sería un meningioma. Aquí tenemos otro caso de meningioma múltiple en un gato con dos meningiomas. Podemos observar imágenes sagitales en T2 y tras la administración de producto de contraste en la parte superior, donde vemos una masa bien definida y sobre todo en las imágenes transversas. En la parte inferior veremos imágenes en T2, imágenes en T1 postcontraste en diferentes planos y podemos observar una masa extraaxial, tanto en un lado como en el otro más pequeña y sobre todo una infiltración meningia. Este gato fue operado y el resultado fue un meningioma múltiple. Luego hay que tener en cuenta que los meningiomas en gatos en muchos casos pueden ser múltiples y no tenemos que equivocarnos pensando que pueden ser linfomas o metástasis. Y aquí enseño también dos casos más de meningiomas múltiples en gatos. En la parte superior serían imágenes por TAC, dos meningiomas en el mismo gato, en el TAC, uno en el prosencéfalo en la parte superior de la derecha y el otro sería una imagen también en el tronco del encéfalo en el mismo gato. Y en la imagen inferior lo mismo, tenemos en el mismo gato una imagen a nivel del mesencéfalo en la parte inferior de la derecha, T1 postcontraste, que capta, es una lesión quística que capta contraste en anillo, y este mismo gato, imagen inferior de la derecha, vemos la masa en prosencéfalo, una masa ancha, base ancha, con una captación de contraste fuerte y muy homogénea. Aquí muestro brevemente ejemplos de otros tipos de tumores en gatos. En la imagen superior de la izquierda podemos ver un sarcoma nasal y cómo infiltra la placa cribiforme y se mete hasta el quiasma óptico. En la imagen superior de la derecha podemos ver un carcinoma de hipófisis, vemos una masa extraaxial que capta contraste de forma homogénea. En la imagen inferior de la izquierda un carcinoma nasal con extensión al encéfalo y en la imagen inferior de la derecha una masa intraaxial que fue histopatológicamente un glioma, muy pobre definida. Podemos ver más tipos de tumores en gato en esta diapositiva. En las imágenes de la izquierda podemos ver una masa en la silla turca, imágenes transversas postcontraste y sagital postcontraste, y vemos una masa que capta con una base ancha y que capta contraste de forma homogénea, típico de un adenoma de pituitaria. En las imágenes de la derecha podemos ver imágenes en T2 en la cual podemos ver una infiltración de toda la meninge siendo hiperintensa, que finalmente el diagnóstico histopatológico fue un linfosarcoma. Los linfosarcomas o linfomas en gatos, al igual que en perros, se pueden manifestar de múltiples maneras y también mimetizar lesiones inflamatorias. Además de las secuencias convencionales en resonancia magnética, vamos a hablar brevemente de secuencias un poco diferentes que nos pueden permitir o ayudar en la detección de tumores, tanto primarios como secundarios. Las secuencias por difusión lo que nos permiten es ver el uso del movimiento browniano de las moléculas para producir imágenes. Generalmente la difusión es sensible pero no específica de difusión restringida. Debido a esto tenemos un artefacto que se llama artefacto en T2 y no es muy específica solo del edema citotóxico, de ahí que tengamos que hacer unos mapas paramétricos de las secuencias de difusión que se llaman mapas de coeficiente de difusión aparente. A modo simple, la difusión del agua puede ser normal, facilitada o restringida. Y a modo más simple, cuando tengamos imágenes en difusión, luego veremos ejemplos. Normalmente cuando tenemos una difusión restringida vamos a tener un CDA bajo y las imágenes en difusión, la lesión va a ser brillante y nos va a indicar alta celularidad. Normalmente cuando tengamos una difusión facilitada o libre, el agua tiene difusión libre. Un ejemplo sería el líquido cefalorraquídeo. En estos casos nos vamos a encontrar un coeficiente de difusión aparente brillante con una imagen en difusión
baja o hipointensa. El uso de las imágenes en difusión y CDA en neoplasias cerebrales se utiliza mucho en humana para intentar ver incluso malignidad o incluso para detectar algunos tipos de tumores. En medicina veterinaria veremos luego que hay ya varios estudios realizados. Así, por ejemplo, en medicina humana, pues los gliomas suelen tener más celularidad, más malignidad, es decir, cuanto más bajo tengan un coeficiente de difusión aparente, indica que tienen más celularidad y por tanto pueden ser más malignos. Es también muy útil, por lo como hemos dicho entonces, para predecir malignidad en tumores gliales. Normalmente no va a ser útil para ver la infiltración peritumoral y en algunos estudios se ha visto que se puede confundir los glioblastomas multiformes con tumores astrocíticos tipo 2. En meningiomas también hay estudios de difusión en los cuales han mostrado en medicina humana que el coeficiente de difusión aparente es más bajo relacionado normalmente con meningiomas más malignos. Es decir, la finalidad es que a más celularidad, que normalmente, como hemos dicho antes, son un coeficiente de difusión aparente bajo, normalmente los tumores son más malignos. Aquí vamos a citar brevemente un estudio de resonancia magnética en animales, en perros, con diferentes lesiones intracraneales y sobre todo el uso de la difusión. Las lesiones eran meningiomas, tumores de plexo coroideo, gliomas, lesiones inflamatorias y accidentes cerebrovasculares. El ADC o el coeficiente de difusión aparente fue más bajo principalmente en infartos agudos. Es el principal uso de la difusión es para ver el edema citotóxico en infartos agudos, pero también fue bajo en meningiomas, gliomas y enfermedades inflamatorias. Finalmente, la conclusión fue que el diagnóstico histológico fue muy difícil de predecir solo en base al uso de difusión. Aquí tenemos también otros estudios en medicina veterinaria del uso de la difusión para evaluar tumores encefálicos. Podemos ver, por ejemplo, cómo en los meningiomas intracraneales los animales que tenían un CDA más bajo, es decir, más celularidad, fueron tumores con más malignidad, es decir, fue de ayuda a la hora de predecir el grado de malignidad. Y también tenemos estudios en animales de difusión con sarcomas histocíticos y meningiomas, y el CDA en estos estudios fue también bastante específico a la hora de distinguir entre las lesiones neoplásicas. Aquí mostraré varios ejemplos de difusión en perro con tumores intracraneales. Podemos ver un ejemplo con un glioma. Las imágenes superiores serían imágenes convencionales en T2 y T1 de una masa intraxial, y las imágenes inferiores, la imagen de la inferior de la izquierda sería la imagen en difusión donde la lesión es brillante, y la imagen inferior de la derecha sería el coeficiente de difusión aparente donde la lesión es hipointensa, es baja, lo cual indica alta celularidad y probablemente alto índice de malignidad. Aquí podemos ver otro ejemplo de un glioma de lóbulo piriforme. Imágenes superiores serían imágenes en T2 y en T1 donde vemos una lesión intraxial hiperintensa en T2 e hipointensa en T1, en un glioma. Y las imágenes inferiores, imagen inferior de la izquierda sería imagen en difusión donde la lesión es brillante, e imagen en CDA donde la lesión es también ligeramente isointensa, lo cual en principio sugeriría menor grado de malignidad o menor celularidad. Y aquí una imagen en un animal con un carcinoma de plexos corideos. En la imagen superior veremos imágenes en T2 donde tenemos una masa en el ángulo cerebelopontino extraxial muy heterogénea y con zonas quísticas. Y bueno, en la imagen inferior podemos ver la imagen por difusión, que esta masa es muy brillante, y en la imagen de coeficiente de difusión aparente, la imagen es hipointensa oscura, es decir, alta celularidad, lo cual indica probablemente más malignidad, como era el caso ya que la histopatología mostró un carcinoma maligno de plexo coroideo. El
El uso de imágenes en perfusión en el diagnóstico de tumores cerebrales está cada vez más extendido, principalmente en medicina humana, donde prácticamente es una secuencia que ya normalmente se utiliza de forma convencional en prácticamente todos los centros hospitalarios, y en medicina veterinaria lo estamos ya empezando a utilizar, tanto en el diagnóstico de enfermedades cerebrovasculares como a la hora de ayudarnos a diagnosticar o afinar más en tumores cerebrales. A modo simple, las imágenes en perfusión lo que vamos a evaluar es la microvasculatura cerebral de forma no invasiva. Vamos a medir principalmente 3 parámetros: el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. No voy a incidir mucho en todo lo que sería cómo es la perfusión, porque no es el objetivo de esta charla, pero sí que normalmente lo que vamos a ver es cuando tenemos un rápido crecimiento celular en neoplasias, tendremos una demanda metabólica más grande con una estimulación de la actividad angiogénica, es decir, de formación de vasos. Hay 3 tipos de perfusión. La primera, susceptibilidad magnética en T2, la cual es la que más se utiliza, perfusión ponderada en T1 o el SpillDavin o arterial, que se utilizan menos. Normalmente vamos a administrar contraste y vamos a ver cambios de señal de este trazador de contraste a través del sistema cerebrovascular. De forma simple, las principales cosas que nos aportan las imágenes perfusión para el diagnóstico en neoplasias cerebrales sería, por ejemplo, como podemos ver arriba a la izquierda, un alto volumen sanguíneo circulante en neoplasias. Generalmente lo podemos ver en gliomas de alto grado y en tumores metastáticos, menos frecuentemente en meningiomas o oligodendrogliomas de bajo grado. Mientras que un bajo volumen sanguíneo circulante en neoplasias son más típicos de gliomas de bajo grado o de linfomas o abscesos que pueden mimetizar gliomas. Aquí podemos ver 2 ejemplos sacados de un artículo de medicina humana muy interesante que utilizan la perfusión para hacer una diferencia entre gliomas, metástasis y linfomas u otro tipo de tumores, en el cual la predicción fue, si no recuerdo mal, casi de un 98%, 97%, luego muy útil, sobre todo en medicina humana, ya que está muy estandarizado para predecir el tipo de tumor y ver el tipo de malignidad del tumor también. En la imagen superior de la izquierda podemos ver un linfoma en la cual tenía una muy baja perfusión de volumen sanguíneo y gracias a eso pudieron predecir que podría ser un linfoma, a diferencia de la imagen superior a la izquierda, donde vemos una masa intraxial que capta contraste, y en las imágenes de perfusión hubo una alta perfusión de volumen sanguíneo circulante y el diagnóstico principal era el de un glioblastoma multiforme. De esta manera, como hemos dicho antes, el principal uso de perfusión en neoplasias, en el diagnóstico de neoplasias en cerebro, sería diferenciar tipos de neoplasia, ver el grado de malignidad. Podemos diferenciar también neoplasias de otras lesiones, tales como inflamatorias, y también es muy útil en el seguimiento posoperatorio para ver el índice de malignidad, sobre todo en gliomas. Aquí podemos ver un animal con un glioma del piriforme. Imágenes superiores serían T2, FLAIR y T1 imágenes convencionales, y en las imágenes inferiores serían en la parte inferior de la izquierda imagen de perfusión, que es muy brillante, en la imagen de la derecha, en el centro, el CDA, que es también isointensa, lo cual no indica gran malignidad, y en la imagen de la derecha del todo la imagen en perfusión, donde no vemos grandes cambios de volumen sanguíneo circulante, lo cual en principio sugeriría un glioma de baja malignidad. Aquí podemos apreciar otro tipo de glioma. Podemos ver en las imágenes superiores resonancia convencional. Principalmente vemos que es una imagen intraxial a nivel del piriforme y que ya aquí hay algo de captación de contraste, lo cual sugeriría quizás un poco más de malignidad. Y podemos ver en las imágenes inferiores, en la imagen inferior de la izquierda, perfusión que está difusión
cómo brilla la lesión. En la imagen del centro sería el coeficiente de difusión, que ya parece un poco más hipointenso, un poco más oscuro, es decir, que probablemente tiene algo más de celularidad. Y en la imagen de perfusión, la imagen inferior de la derecha, podemos ver ya una zona rojiza, que es un aumento de volumen de sanguíneo circulante, lo cual nos indica que probablemente este glioma tiene más malignidad. Y aquí podemos observar otro animal con otro glioma más maligno. Fíjense en las imágenes superiores cómo hay una captación de contraste ya heterogénea pero más marcada, lo cual nos sugeriría, como dijimos previamente en esta charla, más malignidad. Podemos también ver en las imágenes inferiores, en la imagen inferior de la izquierda, en la perfusión cómo brilla, en la imagen del centro, en el CDA o coeficiente de difusión hipointensa, lo cual, como dijimos, más alta celularidad, más malignidad, y podemos ver la imagen en perfusión con una amplia zona roja, más volumen sanguíneo circulante, lo cual, como dijimos, indica más malignidad. Luego, la perfusión nos ayuda mucho, estamos cada vez haciendo más perfusiones en animales, en neoplasias cerebrales, tanto a poder adivinar el grado de malignidad como en muchos casos a diferenciar entre tipos de tumores. Y por último voy a hablar muy brevemente de la tractografía. La tractografía consiste sobre todo con la anisotropía fraccional en ver lo que sería, bueno, las fibras nerviosas. Es una manera de ver todos los tractos nerviosos, principalmente de sustancia blanca. El principal uso que estamos haciendo ahora, yo lo estoy haciendo en la mayoría de tumores cerebrales, la principal indicación es ver si este tumor irrumpe o destruye estas fibras, sobre todo cara a una planificación quirúrgica. Por ejemplo, podemos ver en este ejemplo un meningioma en un gato, podemos ver bien la imagen post-contraste y la resolución quirúrgica. En las imágenes de la izquierda vemos la masa y cómo esas imágenes naranjitas que bajan, que son las fibras, están solo comprimidas, pero no están destruidas. Luego, bueno, estamos haciendo ahora estudios y bueno, yo creo que en el futuro es una técnica también muy, muy interesante. En humanas se usa para planificar cirugía, sobre todo para ver la preservación de vías nerviosas con tumores encefálicos. Y aquí vemos el último ejemplo, también de tractografía en otro caso, por ver la diferencia con el ejemplo anterior de un meningioma. En las imágenes superiores podemos ver imágenes en T2 y en gradiente eco de una masa intraaxial con hemorragias en gradiente eco, lo cual es sugerente de un glioma bastante maligno, como podemos ver en la imagen inferior de la izquierda, cómo capta contraste de forma masiva y de forma muy irregular. Y fíjense en la tractografía, hay una destrucción completa. Podemos ver la imagen donde está la masa, pero cómo destruye, irrumpe todas las fibras nerviosas. Bueno, nos indica un grado de la malignidad y de la extensión y agresividad de este tumor. Muchas gracias, doctor Sergio, por esta excelente conferencia. Nos alegra tener a ponentes de tu talla en este curso y espero para todos haya sido de mucho provecho y hayan aprendido sobre todo las nuevas secuencias que le está utilizando para el diagnóstico de las neoplasias. Recuerden una vez más, si tienen preguntas, enviarlas por favor al mail betcam.specialist@gmail.com o a través del WhatsApp y nos vemos en la próxima sesión en la que estará presente la doctora Raquel Salguero, cerrando ya el módulo de tórax, de diagnóstico por tomografía computarizada de tórax, hablando de patologías extrapulmonares, 3, tráquea y esófago, el próximo 25 de abril, 8 de la noche, hora de España. Muchas gracias a todos, que esté muy bien y hasta luego.